que estén bien el día de hoy, que la lluvia no los haya atrapado. Y los que ya estén en casa, pues que ya estén con el respectivo cafecito con pan. Bien, ¿cómo les fue en el examen? Cuéntenme, ¿cómo lo sintieron? ¿Estuvo fácil? No creo. Creo que estuvo bastante tranquilo. Solo era que leyeran un poquito y ya. ¿Quiénes en 10 minutos? Creo que lo terminaron bastante rápido. Vean, esa es la forma de evaluación. Aquí no, como se los dije, no los examiné nada, ni siquiera que no hubiera estado en las presentaciones. Ahí estaba todo estructurado y como les dije, mucho de lo que les doy acá son casos prácticos. Es el diario vivir del abogado, del notario. Y es lo que ustedes tienen que aprender también. Recuerden que esta es una profesión dinámica a la cual la tecnología se le incorpora y si ustedes no están en esos procesos, en esa legislación, pues pueden tener mucho problema. Recuérdense que los que se vayan a especializar en derecho penal van a tener la libertad de sus clientes en sus manos. Los que se especialicen en derecho notarial, en toda esa seguridad jurídica que se le debe impregnar al instrumento público, cuando vayan a lo civil, toda esa situación en cuanto a la persona y en cuanto a los bienes, quien vaya al aspecto comercial, todos los aspectos de los negocios y así, cada rama específica va a tener su interrelación con la tecnología. Entonces, ustedes son los únicos que pueden darse ese empujón para ser de los abogados a los que soliciten o no. Aquí sí, en el mundo del derecho, cada quien se recomienda solo. Bien, entonces veo que nadie tiene dudas con el examen, entonces vamos a continuar con lo que veníamos analizando de las relaciones de la informática jurídica con las distintas ramas del derecho. Recordarán que habíamos visto un poco sobre la relación con el derecho notarial. ¿Qué sucedía? Este regula el instrumento, el notariado y la teoría de cómo nace el instrumento público. Como estábamos hablando, como hicieron la pregunta acá, si creíamos que el notariado iba a ser efectivamente trasladado a los ámbitos tecnológicos. Hablábamos precisamente de la seguridad jurídica, de la seguridad informática y todos esos pequeños factores que deben de estar plenamente establecidos. ¿Para qué? Para que pueda llevarse a cabo esta función notarial. Como les decía, necesitamos fomentarlo en el colegio porque el colegio es quien al final va a determinar el rumbo de esta acción. Porque recordemos que la venta del timbre notarial pues es del colegio de abogados. Especies de papel protocolo también son ellos los que generan dichas directrices, aunque es la SAT quien lo vende, también el colegio tiene un gran papel que verificar acá. Les comentaba que como va a colaborar en el instrumento público, los registros públicos van a estar en almacenamientos, lo que ya hablábamos, ¿verdad? Los famosos discos duros, solo que aquí ya no es un disco duro pequeño, sino son grandes bases de datos que almacenan cantidades inmensas de información. Les comentaba que el Archivo General de Protocolos está encaminado en estos momentos a digitalizarse, situación que se espera también que se llegue a dar en los aspectos del Archivo General de Tribunales, que todavía no se ha dado, pero que se está esperando se llegue a dar. Vamos a ir a un proceso tipo, que va a ser la gestión de vehículos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar primero? Vamos a realizar un pago para la transmisión en la agencia virtual a través del formulario. Una de las ventajas que se tiene actualmente con la SAT es precisamente que muchos procedimientos se hacen en línea. Ese formulario lo llenan ustedes en línea, paguen de Claraguate, cualquier banca electrónica que les acepte Claraguate, y ya tienen su primer paso. ¿Qué otra situación es necesaria? Van a tener que estar identificados con la calidad de notarios en el sistema del RTU. Esto es importante. Cuando ustedes se gradúen, seguramente en la Corte Suprema de Justicia, ¿y qué sucede acá? Les van a entregar un documento donde consta que ustedes ya son parte del registro de abogados y notarios y van a comparecer ustedes a la SAT.
¿Para qué? Para que los inscriban también en ese registro. ¿Ustedes pueden hacer la actualización de su registro? Sí, pero deben hacer esa inscripción también en la SAT. Estar solventes de obligaciones tributarias. Este es el problema que muchos tienen. ¿Se recuerdan que les hablé de la actualización del RTU? ¿Quién verificó su RTU en línea? ¿Cómo están? ¿Están activos o están inactivos? ¿O tienen omisos? Sí, creo que se le activó Alder. Bueno, si quiere hablar, ya sabe que tiene el micrófono abierto. ¿Ya verificaron si tienen omisos en la SAT? Sí, Alder, adelante. Yo lo acabo de actualizar, Lick. Cabal, ahorita que Ah, necesitaba hacer una gestión del registro de la propiedad, necesitaba el RTO actualizado. Ahorita lo acabo de actualizar. si usted no hace esa actualización, le va a aparecer siempre como omiso. Ya los muchachos de la SAT pues andan siempre prestos y dispuestos para que uno pague sus obligaciones. Entonces siempre mantengan sus registros tributarios unificados actualizados. Se hace una vez al año y se hace en línea, salvo la inscripción del registro de abogados que ahí se deben comparecer. Estar solvente sus obligaciones tributarias. Bueno, ya les hablaba de la obligación tributaria. Contar con el registro de huella o impresión dactilar en la SAT. Por esto es que ustedes van a comparecer, para que ustedes queden registrados debidamente. Algunos de ustedes tendrán su cuenta de banco en el amigo que les ayuda a crecer. Y ahí si se dan cuenta, ustedes tienen su registro de huellas en el banco. Hay personas que ya no tienen registro en algunos dedos y utilizan no el índice, sino utilizan el medio, el anular, meñique o el pulgar dependiendo. Entonces, estar registrados en este aspecto es importante. Acá, contar con firma electrónica avanzada, avalado por los prestadores autorizados por el MINECO. Esta es una situación bien particular. Ustedes como notarios ya pueden acudir a esos prestadores de servicio autorizado. Creo que a la fecha son 6 los prestadores que existen, entre los cuales, como ejemplo, está 5B. ¿Han visto los cajeros amarillos? Pues la misma empresa que maneja 5B tiene una acreditación para poder autorizar esas firmas electrónicas. Contar con datos actualizados en el RTU digital. Bien, como les digo, si ustedes no hacen esto, y como lo dijo nuestro amigo en estos momentos, no les van a operar un trámite en la SAT. Les van a dar el aviso de que tienen un omiso y no se los van a operar. Bien, saliendo de los aspectos del derecho notarial, vamos a el derecho administrativo. Acá es donde nos puede dar una mayor amplitud de relaciones. ¿Y por qué? Recordemos que el Estado se divide en 3 poderes: legislativo, el ejecutivo y el judicial. Pero quien más instituciones tiene en los aspectos de centralización o descentralización es el ejecutivo. Y la mayoría de actuaciones se van a registrar en esta época de forma digital. Entonces, como les decía, el registro general de la propiedad es un ejemplo, pero el registro mercantil también ya tiene una plataforma amigable. Superintendencia de Administración Tributaria también ya la tiene. ¿Y qué pasa? Superintendencia no es una entidad que dependa plenamente del Ejecutivo. Es una entidad ya con esa descentralización y potestad decisional. Pero ¿qué sucede en el caso de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala? Tiene su autonomía. El Instituto Guatemalteco también tiene su autonomía. Y qué más decir de nosotros en la universidad, que también tenemos nuestra autonomía. Sin embargo, si se dan cuenta, de una fecha para acá, la universidad tiene sus servicios en línea. Nuestra facultad es de las que más servicios en línea tiene. Y es parte de ese derecho administrativo, porque ustedes ese derecho a estar inscritos lo tienen, pero si no lo ejercen, no se positiviza. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? Ustedes verificaron sus asignaciones, ¿cómo? En línea. Yo imprimí el listado en línea. Entonces, todo esto es importante porque lo tenemos a la vista. Ustedes tienen esa capacidad de determinar dónde están inscritos. Eso es lo que llamamos el habeas data, ¿verdad? ¿Y por qué es importante que se utilicen herramientas informáticas? Como les digo, vamos a brindar servicios esenciales.
y ya no vamos a darles las engorrosas filas, el engorroso trámite, el que ustedes pierdan tiempo, pierdan dinero, o tengan que pagar incluso lo que pasaba en algún tiempo, bueno, no sé si seguirá pasando, pero se esperaría que ya no, en Superintendencia de Administración Tributaria, donde tenían cuestiones de vehículos, tenían que ir a pagar incluso por lugares, para que ustedes pudieran llevar a cabo un trámite dentro de Superintendencia. Sin embargo, con la aplicación de la informática jurídica, muchos de esos trámites, al volverse electrónicos, les evitaron ya ese problema. ¿Que sigue pasando en algunos lados? Claro, lamentablemente sí. Tenemos lamentablemente lo que sucede en las cuestiones de Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que si bien les dicen en algunos lugares lo que es la cita escalonada, esa situación no sucede, salvo contadas y honrosas excepciones. Entonces, ¿hacia dónde vamos guiados acá? A que tengamos una administración o instituciones eficientes, que sean óptimas y que ustedes no tengan que estar acudiendo a engorrosos trámites. Con el derecho penal, bueno, esta es la rama del derecho que a todos les gusta y enloquece. Vamos a ser abogados penalistas. Hablé con varios de ustedes y varios me dijeron que les gusta el área penal. Es un área muy bonita de estudio. Acá sí les voy a recomendar algo a los que vayan a ir al área penal. Tomen cursos de oratoria. En la actualidad el proceso penal es casi eminentemente oral. Si ustedes no se aprenden a desenvolver, en derecho penal lo van a tener muy complicado. Porque el proceso penal adversarial establece precisamente esos aspectos de debate puro, desde las primeras audiencias, desde la primera declaración. Va a estar el argumento y el contraargumento. Entonces, púlanse en temas de oratoria forense, que les va a servir mucho en el derecho penal. Bueno, esta rama regula siempre la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Ya hablábamos de esa tipicidad en algún tiempo. Se encuentra determinado. ¿Por qué es antijurídico? Porque es contra la sociedad. ¿Por qué es culpable? Porque lo comete alguien. ¿Por qué es punible? Porque es castigable. ¿Sí? Estas deben estar siempre reguladas en una norma. El derecho penal es específico. Aquí no hay lugar a interpretación o a la tradición. El derecho penal habla de figuras que deben estar contenidas en la ley. Y si no están, no podemos decir que es delito. Lo único que se contempla extra es la tentativa. Pero la tentativa tiene que ir determinada a un delito en específico. ¿Y por qué? Porque recordemos que el derecho penal, si bien puede tener los concursos de delitos, concurso ideal y concurso real, también es cierto que todas esas conductas al tenor de la sociedad actual se pueden cometer por medios electrónicos, ¿sí? Lo que conocemos como el delito informático. Ahora aquí, ¿qué debemos considerar? Que el delito del orden común también se puede realizar por medios de la informática. Vamos a un ejemplo, el delito de extorsión. Se inició llegando con amenazas a los lugares, a los locales. Pero ¿qué sucede en la actualidad? ¿Cómo lo hacen? Yo sé que a ustedes no les gusta ver redes sociales ni les gusta ver televisión. Pero cuéntenme, ¿cómo han visto ustedes, según han podido ver noticias, que se está dando el delito de extorsión? ¿Qué hacen los extorsionistas ahora? Buenas tardes, Lick. Adelante, Armando. Yo por lo que he visto, me he enterado, es de que pasan dejando un teléfono y posteriormente les llaman. Así es. Entonces, si nos damos cuenta, por estas herramientas informáticas ya están haciéndolo. Ya hacen la extorsión por medio de WhatsApp, ya les mandan sus mensajes, ya utilizan redes. A muchos los extorsionan incluso por Facebook, por Instagram. ¿Y por qué? Porque el mundo digital permite mucho anonimato. Y de eso se agarran los delincuentes precisamente para tomar esas posturas. Obviamente, acá es donde entra el abogado, ¿verdad? Bueno, ¿cuándo es derecho y cuándo es informática? Es informática, ese es ese medio que están utilizando. Es el derecho porque ya se están adecuando a conductas que establece la ley. Pero, si se dan cuenta,
es utilizable la informática, tanto para el bien como para crear conductas que no son de tipo positivo para la sociedad. Obviamente, ustedes lo van a ver como defensores, o como fiscales, o como jueces. Y es tarea de ustedes determinar si aplica o no aplica. Ahora, ¿qué delitos se pueden cometer por aspectos del delito informático? Tenemos una gama bastante establecida. La destrucción de los registros informáticos, la alteración de los programas, la reproducción de instrucciones o programas de computación. Este es más encaminado a lo que les decía, a copiar un programa y ponerlo a la venta. Esos registros prohibidos. Recordarán que les comentaba el caso de la información. Lo vamos a ver bastante detalle. Los programas destructivos, que es lo que nosotros conocemos como virus. La violación de derechos de autor, a los derechos de propiedad industrial, el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad. Aquí es donde ya se empezó a ver un poco más allá, porque tomamos ya en cuenta, o el Estado toma en cuenta, que hay niños, niñas y adolescentes que poseen el acceso a la tecnología sin control. Entonces tienen que tener ese cuidado de vida, porque recordemos que existe el dolo y la culpa en cuanto al derecho penal. Quizá ustedes no permitan esto por intención, pero sí lo van a permitir en algunos casos por negligencia. ¿Qué es la culpa? Es una actitud negligente teóricamente. No es esa intencionalidad, pero sí es tener que ver. Obviamente, quienes ejecutan estos espectáculos, pues sí van con todo el dolo debido. También se tiene la violación a la intimidad sexual, que este es de los más llevados a cabo en la actualidad. Ustedes han podido ver en las noticias, en grupos, chats y lo que sea, porque la información no descansa. Que muchas personas son llevadas a la funa directa por alguna cuestión de este tipo, porque se les pierden los teléfonos, porque alguna novia o algún novio enojado sube sus imágenes, sus videos y todo a redes, porque algún esposo o esposa enojado hace lo mismo. Entonces, se da mucho a esa intimidad. Otro de los delitos, la producción de pornografía de personas menores de edad, eso es otro delito demasiado recurrente en cuanto a la tecnología de información y comunicación, la comercialización y difusión de pornografía de personas menores de edad. Y acá es una situación bien particular, lo platicábamos en Informática Jurídica 2, pero ya eso lo establecíamos en cursos libres. Cómo este tipo penal está un poco mal regulado. Y les voy a explicar el contexto. Vamos a ver más a detalle, pero entonces voy a contextualizar de una vez. ¿Qué sucede si alguien le envía a uno de sus hijos una foto de este tipo? Y ustedes tienen hijos y resulta que no les explicaron cómo funciona el mundo, y viene y replica la acción. Si bien es cierto, él lo está haciendo, pero es lo que les decía, la propiedad de ese teléfono, ¿y quién es? ¿A nombre de quién está? Y vamos a una situación en particular. Ustedes son los garantes de esa niñez y adolescencia. ¿Y qué pasa? Muchos de ustedes como padres o como madres se van a echar la culpa. Y es por eso que ustedes necesitan esa educación adecuada para sus niños, niñas y adolescentes. Porque no se trata solo de aplicar la de siempre. Me dio un archivo, lo voy a compartir. No. Se trata de manejar con cuidado esa información. Tener el celo debido de que no se debe compartir. Si alguien tiene esas situaciones, que comparte este tipo de material con sus seres, podríamos decir, queridos, esposos, esposas, novios, novias, amantes, lo que sea, tenga el cuidado debido para no compartir esa información, porque esa información se la están dando a resguardo. Y el poder compartir esa información puede caer en esa difusión
¿sí? Que si bien es cierto, solo se establece contra personas menores de edad, pero también recuerden los caballeros presentes que como delito de femicidio pueden intentar llevarlos. Entonces, cuidado con eso. No compartan lo que no deben. Recuerden que el que come callado come dos veces. Entonces, no sean del tipo de gente que comparte lo que no debe compartir. La alteración fraudulenta, que eso se derogó por el decreto 8-2013, la ley de terminales móviles. ¿Y cómo se da esta situación? Es lo que hablábamos de los teléfonos móviles en su tiempo. Cuando robaban el teléfono y se llegaba a las empresas, bueno, empresas de liberación de teléfonos. ¿Alguno de ustedes estuvo aquí vino aquí por lo que es zona 1, por el Teatro Nacional Miguel Ángel de Asturias en algún tiempo, cuando era joven, los que no son tan jóvenes, pero que por ahí había grandes localitos, champitas, donde vendían celulares? ¿Y qué pasaba? Eran la mayoría de celulares robados. Y que a los que se les alteraba fraudulentamente precisamente todas esas series. ¿Y con qué objetivo? Para venderlos. ¿Y cómo se alteraba? Por medio de tecnologías de información y comunicación. Entonces, si se dan cuenta, lo que hablábamos, toda la información se protege estilo documental. Entonces hay que tener esas situaciones muy en cuenta. Vamos a ver, permítanme, creo que aquí pusimos un casito que no era aquí. Vamos a verificar. Bueno, yo creo que... ya vi. Tengo un pequeño error acá. Ahorita lo vamos a corregir. Bien. Esta es la relación con el derecho de trabajo. Acá tengo una pequeña situación que no me deja bien, pero esta es la relación con el derecho de trabajo. Ahí se los voy a componer y se los voy a compartir. Bueno, el derecho de trabajo se genera precisamente entre esa prestación patrono-trabajador, ¿sí? En la actualidad, muchas empresas proceden al pago por medio de banca. ¿Qué sucede? A muchos ya no les dan cheques, ¿sí? Toda esa situación económica se está regulando a través de bancos y de medios electrónicos. Pero ¿qué sucede? Esta relación, ¿cuándo nace? ¿El contrato de trabajo cuándo va a nacer? Según la propia legislación, va a haber contrato de trabajo en el momento en que dos personas convienen, una en prestar su servicio por una remuneración y en el otro en recibir ese servicio por esa prestación económica. Ahí nace el derecho de trabajo. No hay necesidad de firmar un contrato porque la ejecución misma presume el trabajo, ¿sí? Acá vamos a optimizar esas relaciones y contrataciones laborales. ¿Por qué? Porque ahora incluso, imagínense, hoy un compañero nos mandó que tuvo su pequeño problema por una entrevista de trabajo. Imagínense, por un medio electrónico le notificaron que tenía que ir a una entrevista. Ahí ya se inmiscuyó en una relación laboral. ¿Por qué? Porque ya no fue necesario que le mandara un correo, que llegara, no, o sea, mensaje, ya está. Miren, entrevista para tal día, lo esperamos. Desde ahí ya se empezó a inmiscuir en la relación laboral. Y vamos a que el contrato lo podemos almacenar en medios electrónicos. Esta conversación de chat se almacena en los registros de WhatsApp. Ustedes han visto que muchos tienen hasta 15 gigas de respaldo en WhatsApp porque tenían fotos, videos, GIFs y de todo. Vean acá cómo nos podría funcionar para probar una relación contractual laboral. Muchos dicen, en el derecho de trabajo el trabajador siempre lleva las de ganar. Sí, pero también se tienen que comprobar ciertas situaciones. Si bien el trabajador no tiene que comprobar que es trabajador, pero si ustedes fueran los abogados y este trabajador tuviera ese chat, a ustedes les da un arma extra para poder hacer un reclamo de vida. Entonces, en la actualidad se inmiscuye ya en todas las ramas del derecho. Y además de eso, ahora tenemos el trabajador nómada. Ustedes pueden vivir en Guatemala y pueden tener una relación laboral con México, con Estados Unidos, con Japón, con Inglaterra,
¿Por qué? Porque la contratación ya puede ser transatlántica en línea. Con el simple hecho que ustedes acepten, se generó el contrato de trabajo a distancia. Esas bondades ya nos genera la informática a nosotros. Ojo, ustedes tienen que ser más proactivos, quedarse siempre con algún tipo de registro, que quedan. En lo informático no hay lugar donde no quede registro, siempre hay una huella informática. Bien, con el derecho procesal aplica a la mayoría de procesos. Aplica al todo. Pero ¿qué sucede? Aquí es donde nosotros tenemos que tener una base de derecho procesal. Cuando ustedes lleguen a derecho procesal, ustedes van a establecer que el derecho procesal es aquella rama del derecho que se encarga de las doctrinas, de las teorías, que encaminan una serie de pasos sucesivos para lograr un fin o el término de un litigio. Eso es un proceso, una serie de pasos sucesivos. ¿Y qué necesita esto? Que la informática pueda crear una guía específica para llegar al final de esos procesos, para que se puedan trabajar bien. ¿Pero qué sucede? Imagínense ustedes son jueces del organismo judicial. Ustedes están llevando a cabo un debate de mucha envergadura social. Y ustedes van, conforme los pasos del proceso, van almacenando su información en el sistema de gestión de tribunales. Pero resulta que una de esas audiencias no se grabó bien. ¿Qué sucede? Pierden el registro y el control de ese proceso. Porque ¿qué tendrían que hacer ahí? El derecho procesal penal en ese caso, digamos que es un proceso penal, les da una salida, que es la enmienda la actividad procesal defectuosa. El derecho civil, el derecho de trabajo, les da otra salida, que es la enmienda del procedimiento. Igual, la ley de amparo, en su modalidad de amparo, da la enmienda del procedimiento o el ocurso en queja para reparar cuestiones de este tipo. Pero vamos, a que si vamos a inmiscuir la tecnología, tenemos que tener las capacidades mínimas para que se esté ejecutando todo el tiempo que vamos a estar en acción. ¿Sí? Como mínimo, si son tribunales, de 8 a 3:30, mínimo. Hay debates que se terminan 9, 10 de la noche y suspenden y vuelven a otra audiencia y van a llevar otro día. ¿Sí? Entonces, ¿nos ayuda en el derecho procesal? Sí. Sin la tecnología es bastante difícil en la actualidad que se pudiera tener un control tan debido como se tiene en muchos procesos. Y no solo de los procesos, del sistema judicial en sí. ¿Y por qué el sistema judicial? Porque ¿qué sucedería? Imagínense ustedes tener que estar todavía como en antaño. Memoriales y memoriales y memoriales. El gasto de papel sería inmenso. Y no digamos el lugar que debería tener el Archivo General de Tribunales para poder almacenar toda esa información. Hace no mucho, estaba viendo un caso del año 1937. Imagínense cómo era la tecnología de escasa en aquel entonces, que la sala de apelaciones transcribió a mano una sentencia para dar una certificación. En la actualidad no, solo imprimimos lo escaneado y el secretario ya, valga la redundancia, certifica esas actuaciones, ya no tiene que transcribir. ¿Por qué? Porque acá el derecho procesal ya generó esa salida en cuanto a la tecnología de información y comunicación. Ojo, la tecnología la deben utilizar en esa serie de etapas sucesivas. ¿Para qué? Para que el registro y el control de los procesos nunca se les vaya de las manos. Si no lo van a utilizar así, van a tener serios problemas con el derecho procesal. Ahora, con el derecho registral, vamos a tener una situación bien particular. ¿Por qué? Porque era lo que les decía. Registros públicos hay para la mayoría de situaciones. Es raro el registro que no está en línea en la actualidad.
¿Y acá qué vamos a tener? Vamos a tener directrices en todos esos registros para que esas bases de datos no tengan problema. ¿Se acuerdan que el registro de la propiedad tiene un manual de la implementación tecnológica? ¿Alguien le vino esa pregunta en el examen? Decía el manual del registro, el manual de registro de la propiedad en cuanto a almacenamiento de actuaciones. Recuerdo yo que decía una falsa o verdadero eso. Bueno, tal vez me equivoqué de variante y no venía ninguna de ustedes. Pero, si se dan cuenta, el derecho registral es donde más está inmiscuida la tecnología, porque necesitamos esa certeza jurídica y esa certeza registral de que las actuaciones están y no van a perderse. ¿Qué sucedía o qué sucedió en muchas municipalidades? En muchas municipalidades, en tiempo de elecciones, ¿qué pasaba? Quemaban la municipalidad, quemaban las boletas de elección, lo quemaban y destrozaban todo. ¿Y qué pasaba? Los registros se perdían. Hubo personas que se habían casado supuestamente y que en el momento que se dio el traslado de la cédula de vecindad al documento personal de identificación, obtuvieron mágicamente situaciones propias de personas solteras. Nunca estuvieron casadas. Hay personas que tramitaron hasta sus divorcios y no aparecieron esos divorcios. Entonces, esa necesidad de tener un registro eficaz, seguro, hace que la tecnología sea necesaria en estos aspectos. Como nos lo decía nuestro amigo Jared, que no sé si vino hoy a clases, pero nos lo decía bien. ¿Qué criterios están teniendo? Como le decía yo, la mayoría de criterios es sí, se debe aceptar, pero tenemos que verificar la seguridad informática como uno de esos elementos principales para poder adherir todo el sistema guatemalteco a los registros. Si no se da esa situación, tenemos que tener el recaudo debido de crear métodos alternos para que pueda darse. Si no, no vamos a poder entrar dentro de los aspectos tecnológicos de carácter general, sino va a ser solo específicamente en algunos lados. Los principios generales registrales fundamentales van a ser la publicidad. ¿Qué sucede si un registro público no es público? Ahí ya tenemos una vulneración de derechos. El decreto 57/2008, que es la ley de acceso a información pública, establece este principio como necesario para todos aquellos registros e instituciones públicas que deban tener sus bancos de datos. La legitimación, acá es donde él le dijo a ella. ¿Y por qué? ¿Ustedes creen que ustedes pueden ir a pedir información mía a los registros? Cuéntenme, ¿qué opinan? Adelante, Celeste. Ay, ¿quién me iba a hablar? Si son registros públicos, sí se puede. Ah, sí. Y le van a dar toda mi información. Dependiendo, si no es información sensible. Ay, Porque se puede pedir a través de información pública. Le pongo un ejemplo. En el RENAP, yo llego solo con su nombre y me dan la certificación, que hasta cierto punto es un tema complicado y peligroso, porque a cualquiera le dan la información de un tercero sin saber si tiene legitimidad o tiene el interés, o sea, propio de poder hacerlo, o simplemente podría ser por otra cosa. Ahí está, y aquí mi distinguido Macu tiene esa razón de vida. ¿Por qué? Porque según el habeas data y el 57/2008, no debería ser así. Pero démonos cuenta cómo las propias instituciones no tienen ese alcance. Y ahí es donde todos ustedes, como asesores, van a llegar. Mire, disculpe, mi distinguido registrador civil, pero no. Que muestre su documento y si es él, se lo vamos a entregar. Ah, no, es que es su esposa. Ah, va, miremos si sigue casado. No es que es su papá. Ah, va, ahí sí, pues. Pero tener esos criterios lógicos para poder brindar información. Nuestro amigo Macu tiene una gran razón acá. Ahí hay inseguridad para las personas. ¿Por qué? Porque recordemos que ¿cuál es uno de los presupuestos necesarios para poder comparecer a un juicio y para entrar en la esfera del derecho? La legitimación. Y si no hay legitimación, imagínense cuánta gente no le inscribieron hijos a ruego. No fue en el RENAP, ¿verdad? Pero
en aquellos momentos en que tuvimos la cédula de vecindad. ¿Cuántos hijos no fueron apuntados después de nacidos? Y situaciones que se dieron así. Porque ¿quiénes iban a inscribir antes? Algunos no me dejarán mentir. Pregúntenle a sus papás, a sus abuelos. Las comadronas echaban la escritura antes. O muchos de ustedes tal vez tendrán un nombre que ni era que les iban a poner. Porque los papás y mamás decían, mire, pónganle este nombre. Sí, la comadrona, sí, la Moni. Ponía el que se le rongaba la gana. Es que mire, yo le dije que se llamara Carla. Ah, yo le puse Karen, me pareció más bonito, decía ahí. Y quedó apuntada como Karen. Entonces, esa legitimación es necesaria muchas veces. Bueno, debería ser siempre necesaria en el derecho registral, porque es fundamental. Lamentablemente tenemos ese efecto. La rogación. Vamos acá. La legitimación y la rogación tienen ese punto y nexo causal. Porque para que les inscriban algo, ustedes tienen que llegar a pedir que lo inscriban. No se los van a inscribir porque se le da la gana al registrador. No. Les van a inscribir porque ustedes van a ir. Más ustedes, cuando ya ejerzan el notariado, van a llegar, miren, que es una escritura, me inscribe, por favor. Y ahí se configura ese principio de rogación. El consentimiento. Ya les decía yo, antes les inscribían hijos a ruego. Ahora no. Ahora papá o mamá tienen que llegar con los documentos necesarios que acrediten esa situación o ese vínculo y que vayan a inscribir. Obviamente, algunos se va a querer pasar de listo muchas veces. Sí, situaciones que pasan. Porque imagínense que ustedes otorguen mandato para reconocimiento de hijos, hijas o demás. Ahora con la prueba de ADN tenemos pues una salida, ¿verdad? Para que no le endilguen a uno milagros ajenos. Más hoy, sí, felicidades a todos los que son papás, se me había olvidado felicitarlos por su día. Entonces, ¿qué sucede acá? Si ese consentimiento no está debidamente dado, hay un vicio del consentimiento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede existir error, dolo, ¿sí? O incluso violencia. Porque si el consentimiento tiene cualquiera de esos vicios, lo va a hacer nulo y no va a generar esa relación de derecho que se pretende. Prioridad o prelación. Ojo, acá los que vayan a ejercer el notariado, ténganlo muy en cuenta. Cuando ustedes hagan sus escrituras, por favor, emitan sus avisos, testimonios y vayan a inscribir. No vayan a esperar, no, voy a juntar unos 10 y voy a ir. No. ¿Qué pasa? Si a alguien se les adelanta, chipilín. Acá en Guatemala, en cuanto a cuestión de bienes, sí opera la prelación. Entonces, ¿qué sucede? Después les va a tocar un juicio en nulidad del instrumento público y les comento que esos no son sencillos y hay unos que tardan unos cuantos años. Entonces, apliquemos. Terminamos el negocio, vamos a inscribir. No esperemos. Principio de inscripción. Obviamente, ustedes ya acudieron al registro. Esta acción de inscripción le corresponde al registrador. Ojo, registrador civil, registrador de la propiedad, registrador mercantil, registrador de bienes mostrencos. Cualquier registrador va a ejecutar esta acción. Esta no es de la persona, esta es de la entidad. Tracto sucesivo. ¿Por qué es de tracto sucesivo? Porque lo inscriben hoy y va a generar sus consecuencias durante el lapso de los tiempos, hasta que ya no sea suyo el bien. En el caso del nombre, sí, hasta que se muera. Pero en caso de bienes, hasta que ustedes ya no tengan el bien. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque ese tracto sucesivo se genera en el tiempo. Es lo que llamamos, es oponible erga omnes o frente a todos. Entonces, imagínense ustedes ya, miren, yo soy, ¿qué vamos a poner? Yo soy la licenciada Andrea Pinto. Ella va a oponer su nombre ante todos. ¿Y por qué? Porque el nombre es de ella y porque el título de abogada notaria y de licenciada en ciencias jurídicas y sociales es de ella lo puede oponer. ¿Qué pasa si alguien viene a decirnos que es licenciado y que es abogado y notario y no tiene las facultades? ¿Qué sucede en ese caso? ¿Qué está haciendo esa persona? Cuéntenme, ¿qué actitud comete ahí?
¿Habrá alguna falta ahí? ¿Habrá algún delito? ¿Qué pasa si alguien me dice que es, muy bien, Mildred, nos usurpa calidades? ¿Por qué? No tuvo los estudios necesarios, no tiene los títulos facultativos, no está inscrito en el colegio obligatoriamente. Entonces, existe una figura delictiva ahí. A mí me pasó en un lugar que un muchacho estaba presumiendo que él era asesor de una entidad del Estado. Precisamente el amigo que iba conmigo ese día era el director de esa institución. Y le dice, mira, disculpe, ¿cuál es tu número de contrato? No, es que mira, empezó, él dijo, pues fíjate, te quiero el lunes en la oficina, él dijo, porque yo no recuerdo que te hayamos contratado. Vean. ¿Y por qué? Porque había un registro, ¿sí? Quienes podían oponer esa calidad eran los que estaban contratados. Pero este muchacho no estaba contratado. Entonces, no existía un tracto sucesivo y esa calidad de oposición frente a los demás. Y la fe pública. ¿Quién tiene la fe pública? El registrador. ¿Por qué? Porque es quien por encomendación estatal está encargado de hacer ese mantenimiento debido a los registros. ¿Qué sucede si alguien que no es registrador civil, mercantil, de propiedad y etc. de registros hace una inscripción? ¿Es válida o no es válida? ¿Le damos una calidad que él no tiene y le damos fe pública? ¿O simplemente es un acto nulo? Es un acto nulo, Lico. Muy bien. Y vean, ¿por qué es nulo? Porque esa misma situación de falta de legitimidad que tiene esa persona para tener ese cargo hace que no nazca la vida jurídica. Recordemos, dentro de los vicios también tenemos la nulidad y la anulabilidad. ¿Qué diferencia existe entre estas dos figuras jurídicas? Ya dijimos que es nulo porque no nació la vida jurídica. ¿Y la anulabilidad qué será entonces? Cuéntenme, ¿qué creen que es una anulabilidad? Adelante, Maco. Podría ser el hecho de que ya un documento registrado sea susceptible que sea anulable posteriormente. Ahí está, nuestro amigo Maco nos da la clave. Efectivamente eso sucede. Ustedes van, inscriben, pero resulta que hubo un juicio de nulidad de un instrumento público y les dijeron, no, ese documento no está bien realizado. Entonces se procede a cancelar la inscripción y se anula todo ese acto. Entonces, que les quede porque eso es para derecho procesal. Ya que les doy un poquito de todas las clases de derecho, porque también me interesa que vayan llevando esos pequeños conceptos para sus clases más adelante, pues unos ya están para cerrar, otros van a empezar procesales y pues qué mejor que ya lleguen con algo. Imagínense, ¿no? Va a haber algún catedrático que les vaya a decir en algún momento que ya lo tienen que saber y ustedes ni en cuenta de qué les están hablando, pero ahora ya. Bien. Se establece que la aplicación de la informática jurídica tiene un campo vasto, ¿sí? Y vamos a hacer énfasis a los archivos y a la recuperación, conservación, clasificación y selección de esos datos jurídicos, que no se pueden obtener por medios tradicionales y que se han venido usando en épocas anteriores. ¿Qué sucede? Hay libros que por lo viejos, que por lo gastados, solo se pudieron digitalizar y se destruyeron. ¿Y qué pasa? Estos registros electrónicos nos dan ese soporte. Obviamente. En los casos de los registros públicos, por ser tan diversos, cada institución va a tener su propio apartado específico, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad de todo el andamiaje registral? Facilitarles a todos que accedan a sus datos. Ese tendría que ser el fin principal de todos ellos. ¿Qué pasa si los tienen almacenados y ustedes no los pueden obtener? No sirve de nada. Lo que les decía, de nada sirve que los tengamos como Estado, yendo a hacer colas, yendo a perder el tiempo, yendo a gastar dinero,
Si lo que necesitan ustedes es una actividad eficiente. Y eso es algo que la informática sí puede ayudar al Estado a que suceda. Obviamente, muchas veces el problema no es de elementos, sino de voluntades. Pero eso es otro tema aparte. Ahí nos vino el link de asistencia. Hoy vamos a poner relación entre el derecho registral y la informática jurídica. Vamos a poner como tema relación entre el derecho registral y la informática jurídica. Ahí estamos. Bien. Bueno, entonces vamos a hacer esa relación de derecho registral en la informática y nosotros como profesionales. Y aquí se da cuando se implementan los registros públicos. Va a ser necesario que nosotros nos actualicemos y familiaricemos con la información. Lo que estamos haciendo acá, muchos de ustedes ya tienen esa relación, por eso están en clases virtuales. Si no, estuviéramos atravesando grandes problemas. Pero con la nueva tecnología, ustedes van a poder acceder a todos esos registros. Esos registros están al alcance de ustedes. Eso sí, tienen que tener la voluntad de capacitarse en cada momento porque los registros van evolucionando y ahí es donde tenemos que ir nosotros. ¿Sí? Porque como les decía, sí, es un hecho que la tecnología va a incursionar completamente paso a paso, pero eso requiere de nosotros una preparación constante. ¿Sí? Porque nosotros, como abogados, tenemos esa relación elemental en la cual figura en el Estado. Imagínense cuánto alcance tenemos los abogados y notarios. Solo ahorita el día de viernes se viene una elección de comisiones de postulación. Son 24 comisionados que va a elegir el Colegio de Abogados y Notarios. Imagínense que se pudiera llevar a cabo todo ese proceso mecanizado del estudio de los expedientes por medios electrónicos y con inteligencia artificial. Imagínense, muchos títulos ahora ya tienen títulos, diplomas y demás, códigos QR para poder determinar su autenticidad. O sea, es una maravilla. Entonces, vean cómo es importante que la tecnología pueda entrar en este campo. Que puedan hacer las entrevistas a los comisionados a distancia. Pues están aquí, resulta que un candidato está en Petén o en Quiché o en Quetzaltenango y que no tenga que venir hasta acá a tener que presentar una entrevista porque ya envió su papelería. Se supone que ya está, que puedan recibir esa papelería por medios informáticos. Obviamente, como les digo, nosotros nos estamos formando como abogados ya en esta línea informática y tecnológica. Hay quienes prefieren seguir en el pasado, cada quien es libre de aplicarlo como quiera, pero nosotros tenemos que ser parte de ese cambio. Y más ustedes, que son pues quienes vienen a tomar lo que dejamos los que ya estamos en este mundo del derecho. Bien, terminadas las relaciones de informática jurídica con las distintas ramas del derecho, vamos a pasar a la informática jurídica como objeto del derecho. ¿Y cuándo se va a convertir en objeto del derecho? Cuando tenga relación directa con todas las ramas que ya vimos. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar para esas herramientas una legislación, un cuerpo normativo para que los utilicemos, para almacenar, para procesar y para transmitir. ¿Sí? En ese proceso, recordemos, está la recuperación también. Entonces, vamos a necesitar, ¿y aquí qué se inmiscuye? El derecho informático. Ella regula la actitud del humano frente a toda la tecnología y nos lleva a generar ese cambio de vida. Entonces, ¿cuándo se vuelve objeto? Cuando tiene esa relación directa con las distintas ramas del derecho. Obviamente, si no tenemos la legislación, de poco y nada va a servir en esos momentos. Como instrumento de derecho, Jessica nos pide si le pueden enviar el link, compañeros, pues ahí sí, si tuvieran la amabilidad se los va a agradecer Jessica. Bien. Hablamos que la informática jurídica como instrumento del derecho se va a integrar como herramienta, ¿sí? La cual va a aplicar la tecnología
o las TICs, las famosas tecnologías de información y comunicación, en todos los ámbitos. En el primero se inmiscuye, pero acá ya la vamos a integrar nosotros. Ustedes tienen su computadora y resulta que necesitan ahorita, se me olvidó pagar el traspaso en la SAT. ¿Qué hacen ustedes? Abren una pestañita, ingresan a la SAT, hacen su pago debido, van a SAT, generan su recibo y ya. Ah, qué bueno. Sí, que ya las TICs nos permiten estar integrados. ¿Sí? Porque ahí tienen derecho administrativo y tributario, 2 en 1. ¿Y eso qué pasa? Se optimizan los procesos. Ustedes tienen hasta más tiempo. Y esto va a aplicar a lo público y a lo privado. Porque el traspaso de vehículos, si bien es cierto, se ejecuta frente a la Superintendencia de Administración Tributaria, no es menos cierto que es un acto unilateral de la voluntad de la persona que ha adquirido un bien, en este caso, un vehículo. Entonces, si lo vemos, hay una doble relación, tanto en la aplicación de ámbitos del derecho como del derecho público y del derecho privado. Ahora, ¿qué regulación específica tiene la informática en Guatemala? Vamos a ver que en nuestra legislación guatemalteca, legislación base para nosotros, ley para el reconocimiento de comunicaciones y firmas electrónicas. ¿Por qué? Porque aquí ya nos habla de una firma simple y una firma avanzada. El decreto 15 de 2011, esa es la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos en el organismo judicial. Y ojo con esto, las notificaciones por medios electrónicos se regularon para el organismo judicial. La Corte de Constitucionalidad tiene su propio sistema de casillero electrónico, no lo vayan a confundir. Intento otra vez, Jennifer, tal vez el problema de conexión. Bien, el acuerdo 11 de 2012, que este es un reglamento emitido por la Corte Suprema de Justicia, que es el de la ley reguladora de las notificaciones por medios electrónicos. En aquel entonces se reguló el procedimiento cuando no llegaban esas notificaciones. Ahora lo tenemos más detallado para que ustedes no puedan sufrir una vulneración de derechos. El decreto 12 de 2022, que aquí ya se nos dijo, disculpen señores, ustedes tienen que, como abogados, tener un casillero electrónico. Es obligatorio. El abogado debe siempre tenerlo. Y ahora el organismo judicial en esa vía establece que para inscribirse en el registro de notarios y de abogados tienen que tener el casillero electrónico. Vamos también al decreto 13 de 2022, que este es el que culmina el andamiaje principal para que empecemos a migrar a un expediente electrónico, que es la Ley de Tramitación Electrónica de Expedientes Judiciales. ¿Por qué es importante esta ley? Porque nos va a dar los parámetros específicos para que podamos acudir por medios electrónicos a los juicios. ¿Qué sucede? Existe falta de implementación y capacitación técnica para muchos funcionarios del organismo judicial, lo cual debe darse, deben ellos optimizar los recursos para que el perfil de sus propios trabajadores vaya enfocado a la tecnología que actualmente se está desarrollando. Si bien es cierto, en un tiempo se usó máquinas de escribir, después computadoras de acá blancas, grandotas, y con el tiempo se han ido puliendo los sistemas de cómputo, también es cierto que el perfil del trabajador no ha mejorado, entonces deben ir de la mano. Y el decreto 57-2008, que es la Ley de Acceso a la Información Pública, que es en el cual ya consta ese habeas data como derecho a poder saber todo lo que a nosotros consta en registros y a pedir su modificación. Muy bien, creo que hoy nos vamos a quedar por acá, es la diapositiva número 16. El día de mañana vamos a continuar. Notas de los exámenes no tengo, no he tenido la oportunidad de empezar a calificar, pero creo que la mayoría sabe cómo le fue. No creo que alguien me vaya a decir que le fue mal, porque eran 30 puntos regalados, más 10 que ya tenían 40. Más 20 de asistencia, 60, ya casi ganaron. Entonces, por mi parte ha sido todo por hoy. Cualquier duda, comentario, pues estamos a la orden para servirles.
Y si no, pues yo les deseo una muy buena tarde.